Sean todos muy bienvenidos. Damos gracias a Dios sobre todo por su presencia y por esta oportunidad tan linda de celebrar la vida a través del cumpleaños de Máximo. No es precisamente hoy, pero ya está allí, a la puerta, esos jóvenes y hermosos 15 años. Y esa es la razón por la cual el título del mensaje en esta mañana es Dios es el centro de la vida. Eso es algo que nunca tenemos que olvidar. Y en el ir y venir de los días, en los afanes y ansiedades, y en el ímpetu con el cual queremos hacer las cosas, muchas veces perdemos de vista lo importante. Dios es el centro de la vida. Sin lugar a duda, eso Máxima lo ha entendido perfectamente. Quiero que me acompañen a la lectura de la palabra de Dios, que se encuentra en una historia muy linda. El nombre de este libro, para aquellos que les gusta leer historias de amor, de desafío, de sorpresas, este es un libro muy especial. Y saben una cosa, de una manera significativa, el escritor del libro en ninguna parte, desde que comienza a escribir este libro hasta el final, menciona la palabra o el nombre de Dios. Sin embargo, en todo el desarrollo de la historia se nota la mano providencial de Dios. Ese libro es Esther. Y yo quiero leer algunos versículos en diferentes capítulos, porque son el centro de esta historia. Primeramente vamos a leer en el capítulo 3 de Esther, en los versículos 13 al 15, en donde la palabra dice así: y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Versículo 14. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día señalado. Versículo 15. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Había muchos que se sentían realmente amenazados fuertemente, y eso provocó conmoción. Capítulo 4 de Esther. Vamos al versículo 8, y ahí leemos estos versículos que se encuentran desde el 8 al 17. Dice: le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben
que cualquier hombre o mujer que entra en el palacio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir. Wow. Salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y Esther dice: y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. La instrucción de aquella joven reina era: acompáñenme, ayúdenme, ayunen delante de Dios. Ese era el sentido del ayuno: buscar a Dios, buscar su presencia, reconocer que era necesario su ayuda. Ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también, dijo Esther, con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó la reina Esther. Capítulo 5, y acá está la palabra para tu vida, Maxi. Aconteció que al tercer día Esther pidió 3 días de ayuno delante de Dios, siendo acompañada junto a ella y su doncella por todo el pueblo judío, buscando el favor de Dios. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono, en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther, esta es la palabra máxima para ti. Dios quiere que sepas que Él siempre te está mirando. Él siempre está atento al menor movimiento que hay en tu alma. Él conoce tus sentimientos. Él sabe de tus deseos, de tus anhelos, de tus sueños y proyectos. Él los conoce. Él te mira constantemente. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther vino y tocó la punta del cetro. Y dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Constantemente
Dios va a estar allí en la historia de tu vida esperando ese momento para hacerte conocer que su gracia es abundante para bendecir tu vida. ¿Qué tienes, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se estirará. Este es el versículo clave, el versículo 2, donde vemos a una reina con humildad, consagrando a Dios su vida por la causa de su pueblo. Ella dijo, y si perezco, que perezca, no importa. Con confianza en su Dios y con valentía, se atrevió a presentarse ante el rey, aunque sabía que estaba contradiciendo las leyes del reino. Como resultado de esa humildad y esa confianza puesta en su Dios, a quien buscó en ayuno y oración, ella recibió la gracia y el rey le extendió el cetro como señal de favor. El gran tema de esta mañana es el destacado valor de la vida. Cuando nuestro yo es desplazado y Dios pasa a ser el centro de todo. ¿Cuándo sucede eso? Cuando el corazón con humildad entiende lo importante que es darle a Dios el lugar central en cada decisión que debe realizar. Esto es precisamente lo que sucedió en el corazón de Máxima. Yo no la conozco a Máxima mucho personalmente, más algunas veces que la vi, pero he escuchado mucho acerca de lo que Dios ha manifestado en su corazón. Y sé que eso no ha caído en un lugar seco, sino en un lugar que está sediento del amor de Dios. El corazón de Máxima un día pudo entender esto y tomó la decisión. Y hoy nosotros, cada uno de los que la acompañamos en este momento, somos testigos de esa decisión. ¿Cuál fue la decisión de Máxima? Consagrar al Señor sus jóvenes y hermosos 15 años. Ella podía haber ambicionado recibir algo muy costoso, como realmente suele suceder, pero eligió con humildad y fe lo mejor. Y porque confía en su Dios, eligió darle el primer lugar. Aleluya. De eso se trata el tema principal en esta mañana. Lo importante que es vivir en sujeción a Dios, porque eso nos lleva a ser felices. La felicidad no depende de lo que yo tenga en el bolsillo. No depende de mi cuenta en el banco. La felicidad depende de mi relación con Dios. Fuimos creados para vivir permanentemente en relación con Dios. Y la razón por la cual Dios nos lleva a ser felices cuando estamos en sujeción es porque hay propósito para la vida. Hay propósito. No estamos acá por casualidad. Dios nos creó, nos diseñó y colocó propósito. Si hay sujeción a Dios, significa que la decisión en el corazón es que Dios sea el capitán de mi vida. Y cuando Dios es el capitán de mi vida,
el propósito se realiza. Como introducción a este tema, Dios es el centro de la vida. Quiero compartirles algunos acontecimientos que luego dieron lugar a la plena felicidad de la reina Esther y su pueblo. Y esto es algo que cuenta también para Máxima y para cada uno de nosotros. Este mensaje está dirigido a este momento tan especial de Máxima. Pero quiero que sepan, ninguno debemos sentirnos excluidos, porque la palabra de Dios ha salido de su corazón para hablar a cada uno de nuestros corazones. Dios está profundamente interesado en cada uno que en esta mañana hemos decidido darle este tiempo en nuestra vida a Él. Porque al venir a la casa de oración, a celebrar con Máxima este motivo tan hermoso en su vida, estamos acercándonos a Dios. Esther, en las manos de Dios, fue un instrumento precioso de bendición para la salvación de su pueblo. Máxima, así también tu vida en las manos de Dios tiene un propósito que es firme y que tiene abundancia de bien para tu vida y para los que te rodean. Aquellos acontecimientos que estamos leyendo en el libro de Esther sucedieron en la capital de un gran imperio, conocido como el imperio medo-persa. En aquel tiempo ellos alternaban el dominio y el que gobernaba era un persa. La capital del imperio persa se encontraba en la ciudad de Susa. Allí estaba el palacio del gobernante que dominaba el mundo, allá por el año 480 a.C., hace mucho. Pero es real, es un acontecimiento que está verificado por la historia secular. En aquella época, el gobernante persa del cual hablamos era Asuero, también conocido como Jerjes. Lean este libro, el libro de Esther. Es apasionante. Y cuando empiecen a leerlo se van a dar cuenta cuán importante es avanzar hasta llegar al final y conocer toda la historia. En aquella época era costumbre de los reyes celebrar en el palacio fiestas en honor a las personas de su confianza. Pero muchas veces, en medio de esas fiestas, ellos ambicionaban hacer demostración de su poder y de las cosas en las cuales se jactaban. Es así como este gobernante Asuero tomó una decisión después de haber bebido bastante. Ya estaba pasadito de copas. Pero resulta que esas decisiones inoportunas muchas veces no son del agrado de todos. ¿Qué es lo que ocurrió? Asuero le nació en el corazón, mandó a llamar a su reina, a su esposa, porque él quería presentarla y mostrar, jactarse de la belleza de su esposa. Pero resulta que la reina no estaba de acuerdo. Y ella se negó a presentarse, provocando la ira del rey. El rey, en represalia por sentirse desairado ante su orden, dispuso quitarla del trono. Ya no era digna la reina de estar allí, porque no obedeció al rey. Ese era el pensamiento del hombre en su forma cultural. Fue así que, siendo aquella reina desplazada, tuvo que venir otra. Y fue la oportunidad en la que llegó al trono una joven doncella de origen judío, llamada Esther. Justo
momentos antes de que ocurriera algo que iba a poner en fuerte amenaza la vida de todo el pueblo judío. Dios decide intervenir en la historia del imperio persa y colocar allí en el reino a una joven doncella judía que estaba siendo llena de la gracia de Dios. Aquella jovencita, cuando fue llevada ante el rey, halló gracia y fue bendecida por el favor del rey, siendo elegida entre muchas otras jóvenes que tenían la posibilidad de llegar a ser reina. Ella fue la escogida, Esther. Aleluya. Ella fue la elegida. Máxima, en tu corta edad, es probable que nunca lo hayas pensado. Pero una cosa es verdad: Dios te eligió en medio de tu generación para algo que Él ya planeó para ti. Dios quiere que sepas eso, Máximo, y que aprendas a no depender de las circunstancias. Aquella jovencita judía, Esther, creció en medio de circunstancias difíciles. Yo no conozco tu vida, Máxima, pero Dios la conoce. Y Él sabe que en medio de esas circunstancias Él estuvo allí, al lado tuyo, muy cerca, tan cerca que muchas veces quizás ni siquiera te diste cuenta, pero llegó el tiempo cuando Dios en su amor se reveló y pudiste en tu corazón humilde reconocer que era Dios hablando a tu vida. Aquella jovencita judía Esther creció en medio de circunstancias muy difíciles. Ella era huérfana. Cuando llegó allí a la ciudad de Susa, sus padres habían muerto, pero hubo alguien que se ocupó de ella. Un primo llamado Mardoqueo. Él la prohijó, la acercó a su corazón para darle la paternidad que necesitaba. Mardoqueo se encargó de darle toda la instrucción necesaria para que creciera sabiendo perfectamente cuál era su origen. Ella no tenía que olvidarse que provenía del pueblo judío, porque ese pueblo tiene una herencia gloriosa de parte de Dios. Y Mardoqueo se encargó de que esto estuviera firmemente establecido en el corazón de Esther. ¿Cuál era su origen? Pero al mismo tiempo él se ocupó de que en el crecimiento de Esther pudieran llegar la enseñanza de todos los principios que le llevarían a ser quien llegó a ser. En medio de esas circunstancias hubo personas que Dios colocó al lado de tu vida, Máximo, trayendo a tu corazón el testimonio de algo tan precioso como es la enseñanza de la palabra, en la cual hay principios de vida que te van a acompañar todos los días y van a cimentar tu corazón en un lugar seguro, inconmovible. Aquella jovencita creció bajo esa instrucción, teniendo claro entendimiento de los principios que Dios ya había revelado a través de la palabra, los cuales formaban parte del vivir de Mardoqueo. Por eso él podía transmitirlo, porque él lo vivía. Mardoqueo y Esther eran de origen judío, pueblo que había sido esparcido por
toda la tierra a causa del cautiverio, el cual vino por la dureza del corazón. Siendo un pueblo escogido por Dios, se rebeló y Dios le mostró que la disciplina va a llegar a tiempo para traer sanidad al corazón y producir restauración de vida. Sin Dios nada es posible. Por un tiempo puede ser que podamos prosperar en lo que hacemos, pero si Dios está fuera de todo lo que nos moviliza en la vida, llegará un momento en el cual encontraremos que las circunstancias son tan fuertes que no tenemos posibilidad de superar esa brecha grande que se abre. Pero cuando Esther llegó al trono, todo indicaba que las circunstancias eran favorables al pueblo judío. Sin embargo, no todo fue tan así, ya que allí en el palacio del rey Asuero, el rey persa, había un hombre llamado Amán, quien era en importancia el segundo después del rey. Este hombre, Amán, pertenecía a un pueblo, los amalecitas. Es importante conocer la historia, porque eso nos enseña acerca de aquello que en el propósito de Dios está claramente establecido, manifestando que Dios tiene el control absoluto de la historia. Él es el Señor soberano. Este Amán pertenecía a un pueblo, los amalecitas, los cuales desde siempre, desde el principio, habían sido enemigos de los judíos. Amán, quien era el segundo en el reino, teniendo que ver de una manera continua a Mardoqueo, empezó a observar algo que le llamó la atención. Cuando él se presentaba siendo un hombre tan importante, todos se inclinaban, le daban honra a Amán, pero Mardoqueo no lo hacía. Y a causa de esto, Amán empezó a indagar quién era el tal Mardoqueo, hasta que supo que era un judío. Y viendo que no se inclinaba ante su presencia, se llenó de odio y buscó la manera de destruir a Mardoqueo. Pero Mardoqueo era un hombre de principios. Las amenazas no lo afectaban. Él permaneció fiel a los principios de Dios en los cuales había crecido desde pequeño, siendo enseñado en la palabra de Dios. Y esos principios fueron los cimientos de su vida. Desde muy pequeño Mardoqueo aprendió esta gran lección espiritual, que es un principio para nuestra vida. A través de la palabra, de los 10 mandamientos que Dios había entregado a Israel a través de Moisés, Él enseñó a su pueblo que el hombre no debe inclinarse ante nada ni nadie, sino únicamente ante Dios. Y Mardoqueo, fiel a sus principios, se sostuvo en aquello que era el cimiento de su vida, el testimonio de Dios, en el cual su corazón se fortalecía y se renovaba en fe cada día. Los principios de Dios son muy importantes. Los principios dados por Dios en su palabra son leyes espirituales, imposible de anular ni de contradecir. Los principios bíblicos son una rica herencia de Dios a favor del hombre cuando lo recibe y lo practica. Hay infinidad de principios en la palabra.
Uno de ellos dice, al que se humilla, Dios lo levanta. Otro principio dice, más bienaventurado es dar que recibir. Wow. Otro principio dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Estos principios estaban presentes en el corazón de Mardoqueo y él se ocupó de instruirle a Esther porque iba a ser el cimiento de su vida, en el cual se iba a sostener en medio de las circunstancias más adversas que pudiera enfrentar. Pero el corazón de Amán, aquel amalecita que tenía tanto poder en el palacio, se llenó de odio y rencor hacia el judío Mardoqueo, porque este no se inclinaba, no le daba a él la adoración que él creía le pertenecía por ser tan importante. Aunque ese odio venía de muchas generaciones, provenía de las continuas peleas que sucedieron en la disputa entre Saúl y su descendencia y la familia de Jacob y su descendencia. Cada uno creía tener sus pretendidas razones en esos conflictos. Cada uno creía que tenía sus razones. Lo cierto es que en el corazón de aquellos que guardan el odio, el rencor, la falta de perdón, crecen raíces amargas. Y cuando el yo está en el trono, las raíces amargas crecen y atan. ¿No te ha pasado eso? Falta de perdón, enojo, ese enojo airado, donde llegas al punto de no poder ver a la persona. Raíces amargas que crecen y atan. Si en el corazón hay odio, hay rencor, hay falta de perdón, no es posible tener verdadera felicidad. Necesito ser libre de esas raíces amargas. Necesito sacar el yo del trono para darle lugar a Dios. La receta infalible para desplazar el yo de mi vida es dar lugar a Cristo como el centro de la vida. Aleluya. La verdadera felicidad y libertad solo se encuentran en Cristo. Jesucristo lo dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y hoy el hombre, viviendo en un mundo tan conflictuado, necesita de Cristo, porque es la única oportunidad de ser verdaderamente libre. ¿Por qué menciono esto?, preguntará alguno. Porque supe por todo lo que me estuvieron compartiendo que un día Máxima supo de su necesidad más grande, la cual significaba volver a Dios con un corazón abierto. Y cuando ella recibió con humildad la palabra que le predicaron, decidió dar lugar a Jesús en su corazón como su Señor y su Salvador. Y acto seguido, como testimonio de su fe, también se bautizó. Acá está el pastor que la bautizó. Gloria a Dios. Gracias por el pastor Carlito. ¿Sabías una cosa? Que constantemente Dios nos llama a volver a Él.
de poner esas actitudes egoístas y ambiciosas en donde el yo cree tener el control, el dominio y el poder de todas las cosas. El único que nos puede hacer libre de eso, que está tan arraigado en nuestra naturaleza caída, es Jesucristo. Aleluya. Hoy Máxima puede contar su historia con alegría, porque ella conoció la obra de Dios, la experimentó de una manera real y directa. Quizás aquí en esta mañana haya alguien que está meditando, cavilando en su interior, en sus pensamientos. Cuán lindo sería tener esa misma experiencia. Quiero decirte que cerca de ti está la palabra. Aleluya. Cerca de tu boca y de tu corazón, para que la creas, para que la recibas y confieses que Jesucristo es el Señor y el Salvador de tu vida. Aleluya. Volviendo a la historia de la reina Esther, en la vida de Amán, su orgullo se transformó. Mejor dicho, su orgullo transformó su corazón. Era una tierra fértil donde solo podían crecer raíces amargas. Y con engaño, este Amán, que odiaba tanto a Mardoqueo, convenció al rey de su plan perverso. Él no podía ejecutar su plan, que era eliminar a Mardoqueo sin tener la bendición del rey. Y la bendición del rey significaba tener el favor de que el sello real, que era el anillo del rey, estuviera allí disponible para él, para firmar el edicto de orden de muerte para todos los judíos. Y esto lo logró con engaño, convenció al rey de su plan perverso, y el rey firmó un decreto que ordenaba la muerte de todo judío en cualquier lugar del imperio donde viviera. Ahora, el diablo es tan astuto que no solo quiere la muerte, sino que también te quiere despojar de todo lo que tienes. Por eso Jesucristo dijo, el ladrón, y hacía referencia al diablo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo dijo, y esta es la esperanza del hombre, yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Tu vida no depende de las circunstancias, no depende del plan de ese perverso llamado diablo y Satanás. Cuando tu vida está en las manos del Señor, depende exclusivamente de Dios, y allí estás en el lugar más seguro. Aleluya. Cuando aquel edicto fue firmado y empezó a mandarse correos a todas las provincias del imperio, todo judío sabía que se encontraba en medio de una gran tormenta, de la cual tenían muy poca posibilidad de escapar. ¿No te ha ocurrido eso? Cuando de pronto todo lo que tú estás imaginando empieza a cerrarse y a estrecharse y no puedes ver el horizonte. El día viernes a la noche, cuando compartíamos con mi esposa algo que estábamos conociendo a nuestra hija, lo único que pude hacer es salir fuera de mi casa y adelante de mi vivienda, y ahí empezar a clamar a Dios y decirle: Señor, quiero ver tu mano de poder, no veo la salida, pero sé que tú tienes el poder. Inmediatamente al día siguiente, el sábado por la mañana, recibimos una noticia
Y eso nos llevó a quebrarnos delante de Dios, a orar, a dar gracias y decirle a mi hija: ten confianza, porque cuando el Señor empieza a mover las aguas del Espíritu, algo va a suceder. Aleluya. Todo judío en aquel tiempo supo que estaba en medio de una gran tormenta, donde la cual no tenían posibilidades de escapar por sí mismo. Aquella tormenta significaba destrucción y muerte para cualquier judío. Cuando Mardoqueo supo de este decreto, sabiendo que su prima Esther estaba en el palacio, acudió a ella buscando que ella se presentara delante del rey Asuero para interceder por el pueblo judío. Y dice la Escritura, como lo estuvimos leyendo hace un momento, en el capítulo 4 de Esther, que al principio Esther tuvo temor. ¿Por qué? Porque en el palacio había una ley. Si no era llamado por el rey, no podía presentarse allí. Y Esther dice, la ley es que el que se presenta sin ser llamado, lo único que merece es muerte. ¿Esther tenía temor? Claro que sí. Ella sabía que presentarse ante el rey sin ser llamada, y esto había ocurrido durante los últimos 30 días, merecía pagar el precio de la muerte. Pero Mardoqueo, un hombre de principios, sabiendo que por encima de las circunstancias y de las intenciones de los hombres hay un Dios en los cielos que gobierna sobre toda su creación, él insistió y le dijo a Esther: no creas que escaparás en el palacio más que cualquier otro judío, pero quiero que sepas que si tú no haces aquello para lo cual seguramente en este tiempo fuiste colocada en ese lugar, de otro lugar vendrá de parte de Dios la salvación. ¡Wow! Esther supo que era algo que Dios hablaba a su corazón, como le ocurrió a Máxima cuando le ministraron la palabra. Supo que algo sublime bajaba a su corazón. Aleluya. Cierro esta historia con el momento cumbre que desencadenó el favor de Dios hacia Esther y su pueblo, y que puso en movimiento la mano providencial de Dios. Esa mano que no se ve, invisible, pero que está presente. Nada está fuera del control de Dios. Él es el Señor soberano y desde su trono Él gobierna sobre su creación. Ahora, a partir de este momento, en donde Esther decide ir a la presencia del rey, interceder por su pueblo judío, me voy a dirigir directamente a Máximo. Pero al resto les digo, ninguno se sienta excluido, porque la palabra de Dios ha salido de ese trono magnífico de gracia y misericordia a favor de los hombres. Máxima, nunca olvides que aquel a quien un día le rendiste tu corazón, Jesucristo, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señor. Rey de Reyes y Señor de señores. Y desde el mismo momento que dispusiste tu corazón para confiar en Él y en su palabra, su cetro
está extendido en favor hacia tu vida. Dios quiere en esta mañana asegurarte algo de lo cual tienes que estar claramente convencida y firme, permaneciendo en esa verdad. Él es Dios que está presente. Dios quiere que sepas que puedes contar con Él en los desafíos de la vida. Y que sus planes son los mejores para tu vida. Aleluya. Máxima, cada vez que te encuentres en medio de una tormenta, la vida suele traer tormentas más de las que podemos imaginar. Pero cada vez que te encuentres en medio de una tormenta, recuerda la historia de Esther. Cuando estés allí en la tormenta, no olvides que hay alguien que es mayor que el gigante que puedas enfrentar en tu vida. Ese es Dios quien está a tu lado para ayudarte. Y en medio de la tormenta, Dios quiere que sepas que su promesa está a tu favor. Aleluya. Él dijo, y te dice hoy, Máxima, no te dejaré ni te desampararé. Aleluya. Busca al Señor con perseverancia. Acércate a su trono vez tras vez, con humildad, confianza y valor, como lo hizo Esther. No desmayes, no te rindas, aunque la tormenta sople fuerte. Hay alguien que está a tu lado y que está en ti y es suficiente y todopoderoso para mostrarte que eres el vencedor de toda circunstancia de la vida. En la presencia del Señor recibirás las fuerzas que vienen de Dios para no temer. Dios siempre será tu ayudador y tu proveedor. Aleluya. Todos vamos a tener tormentas en la vida. Esto que yo les conté de lo que viví el día viernes a la noche. Si Dios bajara un helicóptero y me dijera, vamos, te llevo a Buenos Aires, yo me iba. Todos vamos a tener tormentas en la vida. La diferencia está en la actitud con la cual enfrentamos esas horas decisivas. Máxima, pon siempre tu confianza en Dios y siempre elige dar a Él el primer lugar, como lo estás haciendo en esta decisión que has tomado de venir a consagrar a Dios tus jóvenes y hermosos 15 años junto a tu mamá, la familia que te acompaña, los amigos que te rodean y toda la iglesia que se alegra en Dios por la obra que Él hace en tu corazón. Estoy seguro que eso también hubiera significado un motivo de profunda y gran alegría en la vida de papá Nicolás, como hoy lo experimenta mamá Gloria. Pero Dios es el Señor de la vida y Él lo dispuso así. Y tenemos que aceptarlo reconociendo que en su sabiduría Él siempre hace lo que es bueno y lo que es mejor.
Máxima, en los momentos de aflicción, no te rindas. En los momentos de aflicción, no temas. Solo mira al Señor y enfrenta las tormentas con la misma confianza del águila. Tremendo el águila. Él pone su nido en lugares altos, en la roca. Pero cuando los vientos fuertes empiezan a soplar, el águila sale de ese lugar y enfrenta la tormenta, porque sabe que los vientos tempestuosos la levantarán y la llevarán por encima de la tormenta, y ella podrá ver todo de una manera mucho mejor y diferente. Y en medio de la tormenta, puesta tu confianza en Dios, no solo verás las cosas de una manera diferente, sino que aprenderás a volar mucho más rápido. Según los que han estudiado el movimiento del águila, dicen que en condiciones normales el águila vuela más o menos a 75 kilómetros por hora. Pero cuando se encuentra enfrentando una tormenta, duplica la velocidad y puede alcanzar hasta los 150 kilómetros por hora. Termino con esto, Máxima. Aleluya. Dios es más grande que cualquier tormenta o circunstancia que en algún momento de tu vida hayas enfrentado o tengas que enfrentar. No permitas que las circunstancias o lo que otros digan de ti decidan por ti. No lo permitas. Permite que sea Dios quien forje tu vida y te guíe al destino final que Él planeó para ti. Dios te está modelando, te está forjando, te está moldeando para llevarte el cumplimiento de ese plan y diseño perfecto en el cual Dios tiene propósito para tu vida. Aleluya. Máxima, voy a terminar con esto. Todos recibimos la participación de este momento con un texto incluido allí. Yo supongo que ese texto lo tomaste vos, Máxima, para tu corazón. El salmo que está allí en el capítulo 17 y versículo 8. Todos leímos la participación y allí las palabras del Salmo 17:8, que Máxima las hizo propia. Dicen: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Aleluya. Máxima, Dios ha tomado muy en serio tus palabras. A veces no nos damos cuenta, pero cuando estamos en aflicción, vamos y buscamos socorro y queremos salir inmediatamente de esa situación y decimos un montón de cosas que después quizás ni nos acordamos. Pero ¿sabe una cosa? Dios ha estado atento. Dios lo conoce perfectamente y Él toma muy en serio lo que le decimos.
Esas palabras que expresaste en tu oración, cuando nos participaste, nos invitaste a todos de este momento tan lindo e importante en tu vida, y que también lo es para nosotros. Un momento lindo, importante, único en la vida de Máxima. Pero ese momento lindo e importante también lo es para nosotros. Tú tomaste la decisión de consagrar tus jóvenes y hermosos 15 años a Dios. Y en esa invitación, tu oración al Señor fue: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Dios se lo ha tomado muy en serio. Máxima, nunca cambies esta decisión. Que tu confianza en Dios crezca cada día más, y que Dios sea hoy, mañana y siempre el centro de tu vida. Y como dice el escritor de Proverbios, Máxima, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tus pensamientos, guarda tus emociones y tu voluntad, atesorando cada día el testimonio de la palabra de Dios, que es cimiento seguro para que puedas ver la realización de todo el propósito que Dios ya planeó para ti. En la palabra de Dios tenemos un escudo inviolable. El escritor del Salmo 91 y versículo 4 dice, cerrando el versículo: escudo y adarga es tu verdad. La mejor manera de guardar tu corazón es atesorando la palabra de Dios cada día, vez tras vez, en momentos buenos y en momentos no tan buenos. Asegúrate cada día de ir a la presencia del Señor y recibir esa palabra que bendice tu corazón, porque la verdad de Dios será siempre escudo y adarga, una doble protección para tu vida, y en ella encontrarás el fundamento seguro en donde podrás deleitarte en todo lo que la vida presenta y en todo lo que demanda, porque tendrás la confianza de que hay un Dios vivo y verdadero que está en ti y por ti, y que pelea todas tus batallas. Aleluya.